Queridos amigos, ¿cómo están? Desde Urantia, Toronto, José Illescas los saluda. Hoy, 17 de septiembre 2025. Vamos a continuar con el documento 100, que quedó en suspenso mientras tuvimos la charla de Arturo García la semana pasada. Muy bien, esta es nuestra sesión número 175 de lectura y estudio de la Quinta Revelación. El documento 100 trata de la religión en la experiencia humana. Nos faltan los dos últimos numerales, pero vamos a hacer un pequeño repaso del número 5, 5, 6 y 7. ¿Ok? Bien, como siempre, empezamos con una pequeña oración. Vamos a ofrecerla. Amado Padre Universal, amado Jesús, estamos nuevamente reunidos en tu nombre y te damos gracias por un día más a tu servicio. Permítenos ser instrumentos de ti, de tu amor, de tu bondad infinita. Ayúdanos, Señor, a superar nuestros defectos y debilidades. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos necesitados, necesitados de tu amor, de tu consuelo, de tu esperanza. Danos, Padre nuestro, la fuerza necesaria para seguir con nuestra misión de servicio. Que las verdades reveladas en este documento nos acerquen más a ti, nos muestren el camino y nos den la inspiración para poder transmitirlas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Cristo Miguel. Amén. Amén. Ok, Amén. muy bien, vamos a compartir el documento ilustrado que les mandé. Ay, caramba. Primero acá. Ok, aquí está. Bien, la sección 5 ya la habíamos visto, pero creo que vale la pena remarcar o resaltar algunos de los párrafos que leímos la semana antepasada, ¿no? Perdón un ratito. Sí, por aquí tengo señalado algunas cosas que me gustaría ampliar un poquito más. Bien, aquí en esta sección el revelador empieza señalando un hecho indiscutible, que el mundo está lleno de almas que vagan sin una filosofía de vida. Esas almas están metidas en los ismos. ¿Mm? ¿Cuáles creen ustedes que son esos ismos? ¿Será el cristianismo, el judaísmo, el mahometanismo? ¿Mm? Bien. Y muy pocos han logrado liberarse de sus autoridades eclesiásticas. Bueno, eh, muy pocos han logrado liberarse de la esclavitud del miedo para gozar de la libertad de la filiación divina, nos dice el revelador. Pero advierte que esos cultos de la religión socializada o institucionalizada no deben ser menospreciados. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no han sido del todo malos. De hecho, han sido como el cauce de un río, pero no sus aguas. El agua de ese río es la fe viva de los miembros de una fe, de una religión. Bien, hace esa analogía. Bien, en la sección anterior hemos visto que el crecimiento religioso se da a través de situaciones de conflicto, pero gracias a ello salimos del estancamiento, de la confusión y la inseguridad. Los conflictos nos permiten unificar nuestra personalidad con los valores eternos. Aquí hay un párrafo, el 105.3. Aquí. ¿Podrías leernos, Mayra, por favor? Cabe precisar que las profesiones de lealtad a los ideales supremos, la percepción psíquica, emocional y espiritual de la conciencia de Dios pueden crecer gradualmente de forma natural o bien sobrevenir como una crisis en algunos casos. El apóstol Pablo experimentó
Una de estas conversiones espectaculares y repentinas, un día memorable camino de Damasco. Gautama Siddhartha tuvo una experiencia parecida la noche en que se sentó a solas e intentó penetrar el misterio de la verdad final. Muchos otros han tenido experiencias de este tipo, y muchos creyentes verdaderos han progresado en el espíritu sin ninguna conversión súbita. Miren, en este párrafo nos hablan de la conciencia de Dios. Nuestra percepción psíquica, emocional y espiritual de Dios. Esta conciencia de nuestro Creador puede adquirirse gradualmente, de forma natural, pero también puede lograrse a través de una crisis aguda, de forma repentina. Y no solo mencionan al apóstol Pablo, sino también a Buda, Siddhartha Gautama, y nos dicen que muchos otros, pero no dan más nombres. ¿Okay? Y aquí en el siguiente párrafo nos dicen algo importante, que la mayoría de estos fenómenos espectaculares son puramente psíquicos, pero también pueden ser de origen espiritual, cuando la motivación mental de lealtad es total y perfecta. Entonces actúa el ajustador en un fenómeno de sincronización. Sucede así, dice, la unificación de fenómenos intelectuales con espirituales. Bien, entonces esto ya no es psicológico, pero la emoción, el sentimiento, debe estar motivada por la fe. Si la lealtad es incompleta, la conversión será una mixtura intelectual, emocional y espiritual también incompleta. Ahora quisiera que nos leyeras, Mario, el 105.6. Perdón, el 105.5.6. Aquí está. Si estamos dispuestos a admitir como hipótesis práctica de trabajo la existencia de una mente subconsciente teórica en la vida intelectual, por lo demás unificada, deberíamos postular por coherencia la existencia de un campo similar y correspondiente de actividad intelectual en ascenso como nivel superconsciente. La zona de contacto directo con la entidad de espíritu que mora en el interior, el ajustador del pensamiento. El gran peligro de todas estas especulaciones psíquicas es que las visiones y otras experiencias llamadas místicas, juntos con los sueños extraordinarios, se puedan interpretar como comunicaciones divinas a la mente humana. En el pasado, seres divinos se han revelado a ciertas personas conocedoras de Dios, pero no por sus trances místicos o sus visiones morbosas, sino a pesar de todos estos fenómenos. Gracias. A ver, vamos a comentar este párrafo que tiene varias cosas interesantes, pero antes le quiero dar la bienvenida a Lourdes Teresa Romero, que acaba de conectarse. Lourdes, bienvenida. Ok. Bien, este párrafo también, en este párrafo nos revelan un hecho interesante, y es que así como aceptamos la existencia de una mente subconsciente, así también deberíamos aceptar la existencia de un nivel superconsciente o supraconsciente de la mente, ¿no? Que es la zona de contacto directo con nuestro espíritu divino residente, nuestro ajustador del pensamiento. ¿Ok? Pónganse a pensar en esto, a meditar un poquito en esto. Y además nos dice que esas visiones, esos sueños y demás experiencias, entre comillas, místicas, no deben interpretarse como comunicaciones divinas. Sin embargo, concluye que en el pasado, ¿no?,
sí se han revelado seres divinos a ciertas personas. ¿No? Nos dicen que siguen produciéndose esos fenómenos. De hecho, yo pienso que la recepción del libro de Urantia podría haber eh, estado, eh, podría haber sido uno de esos hechos o uno de esos contactos con personas humanas. ¿No les parece? Bien. En este párrafo nos dicen que es posible acercarse al superconsciente, nuestra zona morontial, esto está en el siguiente, ¿no? Y hacer contacto con nuestro ajustador a través de la fe viva, la adoración sincera y la oración. Una oración sin pedir nada, nada material, ¿ok? Una oración de todo corazón, dice acá. Y esto último me pareció interesante, pues nos habla de recuerdos de los niveles inconscientes de la mente. Acá, recuerden que leímos esto, ¿no? Eh, que esos recuerdos se confunden con revelación o guía espiritual. ¿A qué recuerdos inconscientes de la mente creen ustedes que se refiere? Parece ser, bueno, esto es una interpretación mía, ¿no? Y esto seguramente lo investigarán los psicólogos como Mario algún día, ¿no? Parece ser que el subconsciente en el subconsciente estaría nuestra memoria genética, ¿no? La cual aflora en determinados estados psicológicos o también fisiológicas. Podría aflorar en un sueño o podrían aflorar en estados de meditación profunda, en estados místicos. Seguramente por eso cuando se ha hecho hipnosis a ciertas personas, las personas describen lugares y sitios donde nunca han estado o inclusive pueden hablar bajo hipnosis idiomas que nunca han aprendido, ¿no? Esos fenómenos son extraordinarios, son muy raros, se estudian en la parapsicología, ¿no? Y hasta ahora no tienen una explicación, pero yo pienso que son residuos de memoria subconsciente de nuestros antepasados. O sea, eso es interpretado como una vida anterior. Efectivamente, fue la vida anterior, pero no la nuestra, sino la de un antepasado que ha dejado su marca en nuestro ADN. Ustedes saben que todo lo que es memoria es el ARN, o sea, el ácido ribonucleico, que forma unas estructuras en el cerebro. Y de esa forma se mantiene la memoria. Entonces, eso sí es científico, eso ha sido demostrado hace ya bastantes años. Yo estudié medicina cuando me contaban eso, ¿no? Entonces, la memoria es un mecanismo en donde está involucrado el ARN, uno de los ácidos nucleicos. Bueno, entonces podrían haber esos recuerdos que pueden aflorar. Eso lo he interpretado así. En el siguiente párrafo nos hablan de la ensoñación religiosa, lo he resaltado acá, como una práctica peligrosa, ¿ok? Tampoco es bueno estar en aislamiento prolongado, ni tampoco es bueno esos estados visionarios próximos al trance, ¿no? Aunque reconoce el revelador, reconoce que a veces se han dado, ¿no? Auténtica comunicación espiritual en cierto grado de misticismo. ¿Ok? Bien. Viene el párrafo 5.10. A ver, si nos lee, por favor, Marlene, este párrafito. La actitud más saludable de meditación espiritual consiste en la adoración reflexiva y la oración de acción de gracias. La comunión directa con nuestro ajustador del pensamiento, como ocurrió durante los últimos años de la vida de Jesús en la carne, no debe confundirse con las llamadas experiencias místicas. Los factores que contribuyen a suscitar la comunión mística son muy reveladores del peligro que entrañan los estados psíquicos de este tipo. Entre las cosas que favorecen el estado místico están el cansancio físico, el ayuno, la disociación psíquica, las experiencias estéticas profundas, los impulsos sexuales intensos, el miedo, la ansiedad, la rabia
y el baile frenético. Muchos de los elementos que surgen como resultado de esta preparación preliminar se originan en la mente subconsciente. Ok. Miren, aquí nos explica que el estado místico hace que la conciencia caiga en el subconsciente y no en la zona espiritual del superconsciente. ¿Mm? Y que muchos místicos han llegado al nivel de manifestaciones mentales anormales, ¿no? Probablemente eh, estas manifestaciones anormales pueden estar relacionadas con esto de los estigmas, ¿no? Que salen heridos o la persona sangra por los sitios donde piensa que sangró Cristo, ¿no? Eh, Muchas veces es en las manos. La gente que ha tenido estigmas le sangra la palma de la mano. Pero fíjense ustedes para que vean que es puramente psicológico, ahí no estuvieron los clavos de Cristo. Los clavos estuvieron en la muñeca, no en la palma de la mano, si no, no habría podido sostener el peso del cuerpo. ¿Mm? Bien, lo que recomienda el revelador es la adoración reflexiva y la oración de acción de gracias. Esa es la oración que hacemos siempre. Damos gracias por un día más de vida, damos gracias por nuestra salud, por tener un trabajo, por nuestra familia, por nuestros amigos, ¿no? Por tantas cosas buenas que nos concede el Padre. Y agrega que debemos evitar las cosas que favorecen el estado místico patológico, como el ayuno, el cansancio físico, la disociación psíquica, experiencias estéticas profundas, impulsos sexuales, por ejemplo, la contemplación de una imagen, un Cristo, qué sé yo, ¿no? Puede llevar a personas a estados patológicos, ¿no? Así como el miedo, la ansiedad, la rabia, ¿no? También dice los bailes frenéticos. Bien, hay ciertos rituales en donde hay esos bailes. Bien, esto se suele practicar como preparación preliminar para vivir una experiencia mística y lo que se consigue de ellos es simplemente producto del subconsciente. ¿Mm? Bien, y en el último párrafo dice que Jesús nunca recurrió a estos métodos. ¿Ok? Cuando se comunicaba con su Padre del Cielo, Jesús, bueno, nadie lo veía, él se iba, se retiraba y hablaba él con su padre, ¿no? De tantas cosas, seguramente de todos los universos o los mundos que estaban a su cargo. Bien, pero nunca hubo pues ni alucinaciones subconscientes ni espejismos superconscientes, nos dice acá el revelador. Ok, terminado el repaso de la sección 5 que ya habíamos leído, pero que pasamos un poco apurado porque veíamos que se nos acababa el tiempo. En algún momento pensé que podíamos terminar el documento, pero no. Estas dos últimas secciones requieren mucha atención, son muy bellas, ahora van a ver ustedes. Le toca a Renato. Adelante, Renato. Los indicadores del vivir religioso. Las religiones evolutivas y las religiones revelativas pueden emplear métodos muy diferentes, pero sus motivaciones son muy semejantes. La religión no es una función específica de la vida, es más bien un modo de vivir. La religión verdadera es una entrega de todo corazón a una realidad que la persona religiosa considera de valor supremo, tanto para ella como para toda la humanidad. Todas las religiones se caracterizan básicamente por una lealtad incondicional y una entrega de todo corazón a valores supremos. Esta entrega religiosa a valores supremos se manifiesta en la relación de la madre que se dice irreligiosa con su hijo o en la lealtad ferviente que muestran ciertas personas no religiosas cuando abrazan una causa. Ok. Am, a ver, vamos a comentar esto, pero antes le damos la bienvenida a Anita Colmenares que acaba de conectarse. Hola a todos, gracias. Bienvenida, Anita. Gracias, Qué Pepito. bueno que estás acá. Sí, Ok. justo tarde nomás. Estos párrafos, indicadores del vivir religioso, están destinados a ampliar un poco lo que es religión, ¿ok? O el fervor religioso. La religión, tanto evolutiva
como la religión revelada son un modo de vivir. Lo he resaltado acá. Bien, el que vive la religión revelada entrega su vida a los ideales supremos. ¿Cuáles son esos? El amor a Dios y a los semejantes, ¿m? Lo cual es bueno para él y para toda la humanidad, como podrán imaginar. Pero toda lealtad incondicional, esto es lo interesante de este párrafo, puede considerarse también una religión, ¿no? Y esto es interesante, pues en muchos casos no tiene nada que ver con Dios y la espiritualidad. Ponen el ejemplo de una madre. La madre se entrega por completo al cuidado de su hijo, el cual para ella es el valor supremo. ¿Ok? Esa madre no es necesariamente religiosa, pero se mueve por su instinto maternal, ¿no? Que es muy fuerte. Otro ejemplo muy ilustrativo es el fervor leal y fanático de muchas personas a alguna causa, ¿no? Sea esta política, por ejemplo, un partido, una ideología, una causa social, ¿no? Los que dan valor supremo a la identidad sexual, por ejemplo, ¿no? O a eh, cualquier cosa, ¿no? Cualquier temas de cualquier índole. Por decir, un fanático de un club deportivo, ¿no? Se puede dejar matar por su club. Bueno, esas cosas no son buenas. O sea, son producto de nuestro instinto religioso, de nuestra capacidad de poder entregarnos por completo a un valor que consideramos supremo, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo podemos caer en eso, en lo que se llama el fanatismo, ¿no? Inclusive hay fanáticos de los textos de Urantia, ¿no? Seguramente algunos de ustedes pueden conocerlos, ¿no? Yo he conocido a algunos místicos del libro de Urantia. Bien. Y ningún fanatismo es bueno. Continuamos. A ver, voy a leerles cómo sería el orden por si acaso se me confunde el orden. Mayra empieza, le sigue Mario, le sigue Marlene, luego Renato, luego José Luis, después Lorita, Lourdes, si deseas te podemos incluir, y Anita. ¿Ok? ¿No? ¿Tendrías algún problema para leer, Lourdes? No, gracias, Pepe. Ok, excelente. Entonces Lourdes incluida. Am, bien, creo que leyó Marlene. Le Me tocaría. toca a mí entonces, José. De Marlene, Leyó Renato, después Renato. José Luis. Me toca leer a mí. O ha leído Renato. Ya, Sí. ok, entonces tú, adelante, José Luis. El valor supremo aceptado por la persona religiosa puede ser indigno de tal nombre o incluso falso, pero no por ello deja de ser religioso. Una religión es auténtica en la medida exacta en que el valor que se tiene por supremo es en verdad una realidad cósmica de auténtico valor espiritual. Así es lo que estábamos diciendo. Continúa el siguiente, por favor. La respuesta humana al impulso religioso está caracterizada por las cualidades de nobleza y grandeza. La persona religiosa sincera es consciente de su ciudadanía del universo y se da cuenta de que se pone en contacto con fuentes de poder sobrehumano. Se emociona y se lleva de vigor con la seguridad de pertenecer a una fraternidad superior y ennoblecida de hijos de Dios. Se hace más consciente de su propia valía bajo el estímulo de su aspiración a los más altos objetivos universales, las metas supremas. Vean ustedes. Entonces aquí el revelador remarca que aunque el objeto de valor supremo no sea digno de tal nombre, ¿no? O incluso falso, no deja de ser religioso, ¿no? Ese impulso, ese apego. Pero la religión auténtica se apoya en una verdad espiritual de trascendencia cósmica. Ustedes saben, ya lo hemos visto varias veces en otros párrafos. Entonces, pues el impulso religioso lo tenemos todos, pero el que se adquiere con la religión del espíritu, ese impulso tiene además nobleza y grandes ideales. ¿Ok? La persona que adquiere esa religión del espíritu se emociona, se siente dichosa,
de pertenecer a una fraternidad universal, la fraternidad de los hijos de Dios. Entonces se pone en contacto esa persona con poderes sobrehumanos. ¿Mm? Se siente valiosa y fuerte para entregarse a los demás y a los más altos objetivos universales, ¿no? A las metas supremas. Esto es muy lindo. Seguimos. Sí, Gloria. me toca a mí, sí. Sí. Gloria. El yo se ha rendido al empuje fascinante de una motivación que lo abarca todo, que impone una autodisciplina mayor, que reduce los conflictos emocionales y que hace que valga realmente la pena vivir la vida mortal. El reconocimiento morboso de las limitaciones humanas se transforma en una conciencia natural de las deficiencias mortales asociada a la determinación moral y la aspiración espiritual de lograr las metas más altas de los universos y los superuniversos. Este intenso esfuerzo por lograr los ideales supramortales se caracteriza siempre por una paciencia, una entereza, una fortaleza y una tolerancia cada vez mayores. Miren qué lindo. Una persona eh, con esa religión del espíritu, ¿no? Experimenta un empuje fascinante. Se impone una autodisciplina que la hace olvidar sus conflictos emocionales y adquiere un entusiasmo que le da sentido a su vida. Ya sabe para qué vivir y a dónde ir. Puede reconocer sus limitaciones humanas, sus defectos, pero aspira a las metas más altas en un universo que trasciende a los superuniversos, nos dice, ¿no? Sabe que puede lograrlo y tiene paciencia, entereza, fortaleza y tolerancia cada día más. Bien, seguimos. Lourdes. Pero la verdadera religión es un amor vivo, una vida de servicio. El desapego de la persona religiosa hacia muchas cosas puramente temporales y triviales no conduce nunca al aislamiento social y no debería destruir el sentido del humor. La religión auténtica no quita nada a la existencia humana y en cambio aporta nuevos significados al conjunto de la vida. Genera nuevos tipos de entusiasmo, de celo y de valentía. Puede incluso engendrar el espíritu del cruzado, que es más que peligroso si no está controlado por una visión interior espiritual y una entrega leal a las obligaciones sociales ordinarias de las lealtades humanas. Ok. Miren, qué lindo. Entonces, además, la religión del espíritu es un amor vivo y una vida de servicio. Se pierde el interés de las cosas triviales, pero no el sentido del humor, nos dicen, ¿no? La religión auténtica aporta nuevos significados a la vida, nuevos tipos de entusiasmo, de celo y valentía, pero una valentía como el espíritu del cruzado es peligroso. ¿Ok? ¿Recuerdan quiénes eran los cruzados? Era un ejército que se fue a las tierras sagradas donde había caminado Jesús y quisieron recuperar los lugares santos, pero a fuerza de espada, ¿no? Bien. Eh, nada que ver, ¿no? Nunca vamos a hacer eso nosotros. Eh, lo, lo más notable del vivir religioso es, es la paz sublime que deja perplejos a todos. ¿Ok? Eso lo vamos a leer aquí. Adelante, Anita. Bien. Una de las características más notables del vivir religioso es una paz activa y sublime, la paz que trasciende toda comprensión humana, una serenidad cósmica que manifiesta la ausencia de toda duda y toda agitación. Esos niveles de estabilidad espiritual son inmunes a las decepciones.
Esas personas religiosas son como el apóstol Pablo cuando dijo: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá apartar del amor de Dios. Este, bien, eso es lo más notable del vivir religioso, esa paz sublime que deja perplejos a todos. ¿Alguna vez no les han dicho, cómo puedes estar tan tranquila o tan tranquilo, ¿no? O sea, hay una serenidad a toda prueba, no hay dudas, no hay agitación, ¿no? Y lo ilustran con una cita del apóstol Pablo en donde dice que nada ni nadie podrá apartarlo del amor de Dios, ¿no? Un gran sentimiento de seguridad. A ver, lo Mi siguiente, turno. Mayrita, Un, adelante. un sentimiento de seguridad asociado al reconocimiento de la gloria triunfante reside en la conciencia de la persona religiosa que ha captado la realidad del Supremo y persigue la meta del último. La religión evolutiva presenta también estos aspectos de lealtad y grandeza porque es una experiencia auténtica. Pero la religión relativa es excelente, además de auténtica. Las nuevas lealtades de la visión espiritual ampliada crean nuevos niveles de amor y entrega, de servicio y fraternidad. Y esta perspectiva social mejorada amplía la conciencia de la paternidad de Dios y de la hermandad del hombre. Sigue, el último. La diferencia característica entre la religión evolucionada y la revelada es una nueva cualidad de sabiduría divina que añade a la sabiduría humana puramente experiencial. Pero es la experiencia adquirida en y con las religiones humanas la que desarrolla la capacidad de recibir posteriormente las dotes aumentadas de sabiduría divina y visión interior cósmica. Sí. Miren ustedes, con la religión evolutiva también se pueden obtener algunas de estas cosas, pero con la religión revelada se logra una excelencia, se logra uno ser más auténtico, crea nuevos niveles de amor y de servicio, de verdadera entrega fraternal. Si no fuera así, no tendría razón de ser la religión revelada, ¿no? La religión revelada se sobreimpone a la religión evolutiva, ¿no? La religión revelativa, dicen acá, sobre la evolutiva. Bueno, finalmente nos hablan de una nueva sabiduría divina, ¿no? Que se añade a la sabiduría humana, producto de nuestra experiencia, ¿no? Y esto es muy importante, pues dice que solo podemos desarrollar la capacidad de recibir esa sabiduría divina en la experiencia de las religiones humanas, ¿no? Ok, pasamos a la última sección de este documento. La cima del vivir religioso. Aunque el mortal medio de Urantia no puede esperar alcanzar la perfección de carácter que adquirió Jesús de Nazaret durante su estancia en la carne, es enteramente posible que cada creyente mortal desarrolle una personalidad fuerte y unificada, siguiendo el modelo perfecto de la personalidad de Jesús. La característica excepcional de la personalidad del maestro no era tanto su perfección como su simetría, su excelente y equilibrada unificación. No hay mejor manera de presentar a Jesús que repetir las palabras de aquel que enseñó al maestro delante de sus acusadores. He aquí al hombre. Sí, eso dijo Pilatos, ¿no? Después de los Claro. azotes lo presentó y dijo, Ecce homo. Bien, Jesús nos dejó el modelo de perfección, de carácter y de una personalidad fuertemente unificada, dice acá. Nunca llegaremos a ser como Él,
pero podemos tomarlo como modelo. Su personalidad, nos dicen, era simétrica y unificada, no perfecta, porque él tenía una personalidad humana, pero además tenía una personalidad divina. Más adelante nos dicen que era muy bien equilibrado y unificado. Y vamos a continuar en los siguientes párrafos describiendo cómo era Jesús. Octavio, adelante. Hermanito, buenas tardes, gusto en verlos. Yo Bien. nada más quería una especie como de, pues no sé si llamarle testimonio o compartir mi experiencia personal. Fíjense que a mí la religión evolutiva no me alcanzaba. Yo definitivamente si no hubiera recibido la religión de Urantia, digo la revelación de Urantia, yo siento que yo nunca me hubiera alineado, porque yo siempre llevé una vida muy disoluta y muy pues se puede decir que no era una persona como debería de ser, pero es que yo buscaba a Dios, pero no lo encontraba en ningún lado. Y con las religiones evolutivas, aunque las recorrí casi todas, no me alcanzaban. Entonces, yo lo que quiero compartir es, mi mensaje o mi punto sería esto, es que definitivamente a veces la religión revelada sí la necesitamos algunas personas para poder cambiar, porque si no, no cambias. Fíjese, era tan soberbia mi vida que yo decía, cuando yo pase al otro lado y si realmente existe Dios, el que va a sentar hasta ese punto, y perdón que lo diga, pero así era mi forma de pensar, el que le va a hacer preguntas a Dios soy yo, no él a mí, porque yo veía las cosas tan mal como realmente están, que no las puedes entender hasta que tienes la revelación durante, que según el que le iba a pedir cuentas a Dios era yo a él y no él a mí. Entonces, imagínese, por eso es para mí esta revelación tan importante, porque si no, la verdad yo no hubiera obrado en mí un cambio que yo hice en mi vida. Pero yo creo que como a mí debe haber miles de personas en las mismas circunstancias, ¿no? Ojalá todos tuvieran esa oportunidad de conocer la revelación para que puedan cambiar su vida y pues, ser mejores personas y sobre todo, pues continuar, ¿no? Con todo lo que te ofrece la revelación. Que aunque no fuera cierto, que no creo que no sea cierto, pero le voy a decir, aunque no fuera cierto, con el simple hecho de que te da esa esperanza y te da una respuesta a todo a lo que siempre vives, ¿no? Con esas preguntas, pues ya es un consuelo, ¿no? Ya imagínese si es verdad, pues mucho que mejor. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Claro que sí, Octavio. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Mario, tú también quieres agregar algo. Adelante. Bueno, agradecer a Octavio que abre la puerta para poder ampliar un poco más. Nosotros, toda la humanidad, gracias a este obsequio que nos ha hecho el Padre Celeste, del ajustador del pensamiento, del soplo del Espíritu de la verdad, desde Pentecostés a la actualidad, a través de Jesús de Nazaret, ese Espíritu de la verdad que nos atrae hacia Él, nos llama, nos convoca, nos invita, nos así, vamos a decirlo de esta manera, nos ayuda a perfeccionarnos, nos pulen como un diamante espiritualmente y a su vez el Santo Espíritu, esta divina Trinidad que en silencio y de manera invisible está en cada ser humano, este sagrado fuego divino, nos consume nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, los dijo nuestro hermano, que él a través de esta aproximación a los documentos de Urantia pudo ampliar su conciencia. Yo lo estoy explicando desde un punto de vista más bien o metafísico o integrarlo al espíritu diario en esto de la acción de gracias, en adorarlo, en amarlo, en conversar con nuestro Padre, todos estos asuntos
Y el Padre verá cómo nos mejora y nos prepara. Yo hoy le decía a otros hermanos, no espero ir con todas las materias con un alto puntaje, no, 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 sino simplemente el corazón y fe en que esto invisible existe, está, y que he logrado algunos objetivos en mí. Nuestro hermano nos contaba que esta soberbia que él podía sentir, y gracias por ese reconocimiento, Octavio, gracias profundas. Otros tenemos otros métiers involucrados en nuestra personalidad y el Padre los pule. Nosotros se lo entregamos al Padre y el Padre los pule para que podamos darnos cuenta, ensanchar nuestra conciencia. Esta es la invitación profunda que hace la revelación. Después, si dice palabras más, palabras menos, miren qué hermoso texto que nos regaló Pablo, el apóstol, cuando dice, nada nos aparta del amor de Dios, hermanas, hermanos, nada, nada. Lo acaba de reiterar Octavio, nuestro hermano de México, con esto que dijo. O sea, yo le iba a preguntar al Padre, él tenía esa intención, y ahora se dio cuenta de que espiritualizándose, gracias a estos documentos que él encontró en su tiempo, en su momento, él pudo bajar esta mente al corazón y habla desde el corazón, nos da esta inquietud, nos transfiere honrosamente y humildemente este trabajo que él está haciendo. Y gracias al Padre por habitar en él y a la Divina Trinidad, y gracias al Padre por habitar en cada uno de nosotras, nosotros, y gracias a ustedes por compartir esta revelación en este grupo de estudio. Bendiciones a cada uno. Amén y gracias. Bien dicho, Mario. Bien, continuamos. Ya perdí la cuenta. ¿Quién me toca? Me corresponde a mí. Adelante, sí. Adelante, Marlene. Bueno, la amabilidad indefectible de Jesús llegaba al corazón de los hombres, pero su fuerza inquebrantable de carácter impresionaba a sus seguidores. Era sincero de verdad, no había nada hipócrita en él. Estaba libre de afectación y cautivaba por su naturalidad. Nunca se rebajó a fingir ni consistió en falsear. Vivía la verdad tal como la enseñaba. Él era la verdad. Estaba obligado a proclamar la verdad salvadora a su generación, aunque a veces esa sinceridad causara dolor. Su lealtad a toda verdad era incondicional. Sí. Bien, acá comienzan a enumerarnos esas cualidades maravillosas que tenía Jesús en su personalidad humana. Era amable, modesto en su vida personal, pero fuerte de carácter. Y muy sincero, sincero de verdad. Nunca fue hipócrita, nunca fingía, jamás mentía. Cautivaba a él con su naturalidad y vivía como la enseñaba, vivía su vida tal como él la enseñaba, o sea, era auténtico, ¿no? Él era la verdad, era incondicional e incondicionalmente leal a la verdad. Sigue Renato. El maestro fue siempre perfectamente razonable, muy accesible y extremadamente práctico en todo su ministerio. Sus planes eran un exponente de sentido común santificado. Estuvo libre de toda tendencia extravagante, errática o excéntrica. No fue nunca caprichoso, antojadizo ni descontrolado. En todo lo que enseñaba y en todo lo que hacía, había siempre un discernimiento exquisito unido a un extraordinario sentido de la corrección. Ok. ¿Qué significa ser razonable? Que, bueno, él te aceptaba tal como eras, no trataba de imponer nada y respetaba tu punto de vista. Era muy accesible, era práctico, nos dice en su ministerio, y no cayó tampoco en tendencias extravagantes o excéntricas, ¿no?
Más adelante nos dicen que él era excepcional, pero no excéntrico. Algunas de esas características las vuelven a mencionar, pero con un añadido, ¿no? Para enriquecer la cualidad, ¿no? Y que su originalidad no estaba reprimida por la tradición ni estaba sumiso a convencionalismos, ¿no? Bueno, ah, continuamos. Le tocaría a José Luis. ¿Está José Luis ahí? Sí, sí, sí estoy, José. Sí, Eh, el Hijo del Hombre. el Hijo del Hombre tuvo siempre una personalidad bien equilibrada. Incluso sus enemigos le tenían un cauteloso respeto. Temían incluso su presencia. Jesús no tenía miedo. Estaba sobrecargado de entusiasmo divino, pero nunca se volvió fanático. Era activo emocionalmente, pero nunca veleidoso. Era imaginativo, pero siempre práctico. Se enfrentaba francamente a las realidades de la vida, pero no fue nunca prosaico ni aburrido. Era valiente, pero nunca temerario. Prudente, pero nunca cobarde. Era compasivo, pero no sentimental. Excepcional, pero no excéntrico. Era piadoso, pero no santurroso. Y estaba tan bien equilibrado porque estaba perfectamente unificado. Ujú. Sigue el siguiente párrafo también. La originalidad de Jesús no estaba reprimida, no estaba atado por la tradición ni limitado por la sumisión a convencionalismos estrechos. Hablaba con indiscutible confianza y enseñaba con autoridad absoluta, pero, pero su magnífica originalidad no le hizo pasar por alto las perlas de verdad contenidas en las enseñanzas de sus predecesores y sus contemporáneos. Lo más original de su enseñanza fue realzar el amor y la misericordia por encima del miedo y el sacrificio. Ok. Él cuando leía las escrituras, ¿no? Resaltaba textos y la sabiduría de sus predecesores. O sea, ahí hablaba, por ejemplo, resaltaba pasajes de Isaías, sobre todo, ¿no? De ahí salió esto del Hijo del Hombre. Bien, continuamos. Gloria, Y me los toca dos a mí. siguientes. Sí. Jesús era muy amplio de miras. Exhortó a sus seguidores a predicar el Evangelio a todos los pueblos. No había nada estrecho en él. Su corazón compasivo abarcaba a toda la humanidad, incluso a todo un universo. Su invitación era siempre, entre comillas, quien quiera venir, que venga. Cierro comillas. De Jesús se dijo con verdad que confió en Dios como hombre entre los hombres, confiaba en el Padre del cielo de la forma más sublime. Confiaba en su Padre como un niño pequeño confía en su Padre terrenal. Su fe era perfecta, pero nunca presuntuosa. Por muy cruel que la naturaleza pudiera parecer o muy indiferente que pudiera ser al bienestar del hombre en la tierra, la fe de Jesús nunca vaciló. Era inmune a las decepciones e imperturbable ante las persecuciones. El fracaso aparente no le afectaba. Bien. Cuando uno fracasa, no significa realmente una pérdida, ¿no? Sino es una ganancia, es un punto eh, a favor, ¿no? Es una experiencia valiosa el fracaso, por eso hablan de fracaso aparente. Y Jesús confiaba en su Padre del cielo como un niño confía en su Padre terrenal, ¿no? Uno de niño, y esa es una analogía muy linda, ¿no? Nosotros ante Dios, que es tan grande, ¿no? Podríamos sentirnos como unas pequeñas criaturas, ¿no? Pero si tomamos su mano, nos vamos a sentir muy seguros de que estamos, ¿no? Protegidos y amados, sinceramente, infinitamente, diría yo. Seguimos, Lourdes, por favor, los dos siguientes. Amaba a los hombres. Amaba a los hombres como hermanos, al tiempo que reconocía lo diferente que eran en dotes innatas y cualidades adquiridas. Anduvo haciendo el bien.
Jesús era una persona excepcionalmente alegre, pero no era un optimista ciego e irreflexivo. Su exhortación constante era confiar. Esta convicción provenía de su confianza a toda prueba en Dios y su fe inquebrantable en el hombre. Su consideración hacia todos los hombres era conmovedora porque los amaba y creía en ellos. En cualquier caso, fue siempre fiel a sus convicciones y magníficamente firme en su dedicación a hacer la voluntad del Padre. Ujú. Todas estas cualidades que nos describen de Jesús son perfectamente imitables por nosotros. Continuamos. Lourdes. Anita, el maestro. El maestro fue siempre generoso. No se cansaba nunca de repetir, más bienaventurado es dar que recibir. Y también, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero a pesar de esa generosidad sin límites, no fue nunca derrochador ni desmedido. Enseñó que hay que creer para recibir la salvación, porque todo el que pide, recibe. El siguiente. Era directo, pero siempre amable. Dijo, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Era franco, pero siempre cordial. Expresó categóricamente su amor al pecador y su odio al pecado. Y era infaliblemente equitativo en su extraordinaria franqueza. Qué linda personalidad. No les hubiera gustado acompañar a Jesús en su tiempo. Sigue, Mayra. La actitud de Jesús era siempre animosa, a pesar de que algunas veces apuró la copa del dolor humano hasta el final. Afrontaba sin miedo las realidades de la existencia y estaba lleno de entusiasmo por el Evangelio del Reino. Pero controlaba su entusiasmo. Nunca se dejó controlar por él. Estuvo dedicado sin reservas a los asuntos del Padre. Este entusiasmo divino llevó a sus hermanos mundanos a pensar que había perdido el juicio, pero a los ojos del universo fue valorado como modelo de cordura y patrón de la entrega suprema de un mortal a los altos principios del vivir espiritual. Además, su entusiasmo controlado era contagioso y empujaba a sus compañeros a compartir su optimismo divino. Bien. Él como nadie sabía, ¿no?, que este evangelio del reino que él tanto se motivaba por difundir, iba a traer alivio, esperanza, iba a traer felicidad a las personas. Entonces él hacía lo posible por difundirlo, pero tampoco caía en excesos, ¿no? Aquí nos cuentan, era tan equilibrado que todo lo hacía perfecto. Bien, pocas personas son así, ¿verdad? Continuamos. Mario. Este Galileo no fue hombre de penas, sino un alma de alegrías. Repetía sin cesar, regocijaos y alegraos. Pero cuando el deber lo exigió, aceptó atravesar valientemente el valle de sombra de la muerte. Era alegre y humilde a la vez. Sigue. Su valor solo era igualado por su paciencia. Cuando le insistían en que actuara prematuramente, se limitaba a contestar, todavía no ha llegado mi hora. Nunca tenía presa. Su serenidad era sublime, pero se indignaba a menudo con el mal y no toleraba el pecado. Muchas veces sintió el poderoso impulso de oponerse a lo que iba en contra del bienestar de sus hijos de la tierra. Pero su indignación contra el pecado nunca se convirtió en ira contra el pecador. Muchas gracias.
este es uno de los párrafos más bonitos que vale la pena resaltar, ¿no? Cuando Sí, alguien sí. nos hace una perrada, cuando alguien, qué sé yo, nos falta o nos hace daño, ¿no? Nosotros nos molestamos con la persona. Em, pero la persona es algo valioso. Lo que pasa con esa persona es que ha hecho un acto, ¿no?, de maldad. Por lo tanto, hay que hacerle ver que ha cometido un error o que ha hecho algo malo, ¿no? De esa forma la ayudamos en vez de, eh, bueno, descalificarla o nosotros indignarnos con la persona, ¿no? Aquí nos dice bien claro, Dios se indignaba con el mal, ¿no? No toleraba el pecado, pero no se convirtió nunca en un, nunca reaccionó directamente contra la persona, ¿no? Contra el pecador, nos dice acá. Eso es muy difícil de lograr, ¿no? Bien, y no les digo nada cuando él decía, amen a sus enemigos, ¿no? Bueno, eso ya me parece por encima de la naturaleza humana, me parece demasiado divino ya para nosotros. Sigue Marlene. Su valor era magnífico, pero nunca fue insensato. Su consigna era, no temáis. Su valentía era noble y su coraje a menudo heroico, pero su valor estaba unido a la discreción y controlado por la razón. Era un valor nacido de la fe, no un atrevimiento ciego. Era verdaderamente valiente, pero nunca temerario. Sigue. El maestro fue un modelo de veneración. Desde joven empezaba a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fue siempre respetuoso con la adoración imperfecta de sus semejantes, pero eso no le impidió impugnar las tradiciones religiosas ni combatir los errores de las creencias humanas. Veneraba la verdadera santidad y sin embargo podía apelar con razón a sus semejantes diciendo, ¿quién de vosotros me declarará culpable de pecado? Nadie, por supuesto, él era santo en todos sus aspectos. Y acá cuando habla de su valor, que era magnífico, y el coraje que tuvo, ¿cuántos de nosotros podríamos vivir tranquilos, sonrientes, jugando con los niños en vísperas de una muerte que sabemos cómo va a ser y lo que va a causar, ¿no? El sufrimiento que nos va a causar antes de morir? Él sabía cómo iba a ser su final y sin embargo se mantenía íntegro, ¿no?, y de buen humor, algo que muy pocas personas podrían ser capaces, ¿no? Bien, seguimos con Renato. Jesús era grande porque era bueno y sin embargo fraternizaba con los niños pequeños. Era amable y modesto en su vida personal y sin embargo era el hombre perfeccionado de un universo. Sus compañeros le dieron espontáneamente el nombre de maestro. Sigue. Jesús fue la unificación perfecta de la personalidad humana y hoy, como en Galilea, sigue unificando la experiencia de los mortales y coordinando los empeños de los empeños humanos. Él unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica la experiencia. Entra en la mente humana para elevarla, transformarla y transfigurarla. Es literalmente cierto que si un hombre tiene a Cristo Jesús dentro de sí, es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Presentado por un Melquisedec de Nevadón. Miren qué lindo termina este documento, ¿no? Que Jesús fue la unificación perfecta de la naturaleza humana y divina. Jesús sigue unificando nuestra experiencia mortal. Jesús unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica la experiencia. Jesús entra en nuestra mente para elevarla, transformarla, transfigurarla, ¿no? Con Jesús dejamos las cosas viejas y hacemos las cosas todas nuevas. Qué bello, ¿no?
Bien, queridos amigos, así termina este documento que trata de cómo la religión influye en nuestra experiencia humana, cómo nos transforma, como decía Octavio, él solo se transformó con la revelación. Las religiones evolutivas también transforman y hacen su parte buena, como dicen, es el cauce del río, pero no son sus aguas, ¿no? Las aguas somos nosotros con nuestra fe. Entonces, pero la religión revelada es la que, bueno, nos eleva, ¿no? Por eso que es necesario que haya revelación, porque si no, no pasamos, a nivel humano, no pasamos de cierto nivel. Muy bien, y con esto terminamos este documento y ahí lo dejamos en esta sesión. Dejamos el tiempo para que se vayan preparando, vayan dándole una ojeada al siguiente documento, que también es muy lindo, y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias a todos por su presencia y participación y a todos los amigos que nos siguen en el canal de YouTube. Dios les bendiga a todos. Chao a todos. Bendiciones. Bye. Muchas Bendiciones.